Capítulo 1, Prólogo. Solía pensar que era un genio, pero cuando lo recuerdo ahora, es tan vergonzoso que podría volverme loco. Sin embargo, el hecho es que realmente creía que era un genio. Al principio, tenía suficiente talento como para permitir esa creencia errónea. Durante mi infancia, no tenía problemas para aprender cosas nuevas y era capaz de mejorar mis habilidades a un ritmo más rápido que los demás. Sin embargo, las cosas solo fueron fáciles al principio. Aunque al principio mejoraba más rápido que los demás, cuando las cosas se ponían realmente en marcha, bajaba el ritmo para igualar el de los demás. Al principio no le di mucha importancia, ya que pensé que estas cosas podían pasar. Después de todo, ¿no seguía mejorando poco a poco? Todavía puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy un genio. Al final, me vi obligado a aceptar la realidad que tanto había intentado rechazar. No era un genio. Fue gracias a que conocí a un genio de verdad, con el que ni siquiera podía compararme, que finalmente me vi obligada a salir de esta ridícula e infantil ilusión. El que se creía un genio no era más que una rana en un pozo. Dentro de la comodidad de mi pequeño pozo, me había embriagado con una falsa sensación de superioridad. Mientras tanto, los verdaderos genios ya volaban por el cielo abierto. Odiaba a ese genio. Sentía que mi intención asesina aumentaba cada vez que le oía soltar tonterías sobre cómo cualquiera podría ser capaz de hacer lo que él había hecho si realmente lo intentaba. Tanto si creía realmente en lo que decía como si solo despreciaba los esfuerzos de alguien con menos talento que él, me hacía sentir como una mierda. ¿Estás celoso? Que se jodan los celos. Tú eres el que empezó a hablar mierda primero. Yo solo te devolví el favor, así que ¿cómo coño voy a estar celoso? No pensé que te lo tomarías así. Solo estaba, sintiendo pena por ti. ¿Sintiendo pena? ¿Qué? Si te esforzaras un poco más. ¿Qué sabes que te hace pensar que estás calificado para predicar sobre el trabajo duro? Podrías ser mucho mejor de lo que eres ahora. Oye, lo estoy haciendo perfectamente bien, gracias. Tu nivel de exigencia es demasiado alto. ¿De verdad crees que todo el mundo puede ser como tú? Ya que eres un genio, no asumas que todos los demás son capaces de hacer lo que tú haces. ¿Lo entiendes? No puedo ser tan grande como tú. Vete a la mierda. Apenas pude exprimir estas palabras. Un enorme agujero me atravesaba el pecho. Para tratar de curar mi herida, estaban lanzando desesperadamente magia y vertiendo gotas del precioso elixir, pero era inútil. No, por favor, no. ¿Está llorando? Nunca esperé que una chica como ella hiciera ese tipo de expresión por mí. A pesar de que discutíamos por todo, y de que siempre tenía una mirada desagradable cada vez que me hablaba, supongo que todavía le tenía un poco de cariño a nuestras peleas. Por eso te lo dije. Vuelve. ¿Por qué tenías que ser tan terca y seguirnos? Siena. Por ahora, guarda eso. Mi voz no salía como yo quería. Probablemente era por toda la sangre que subía por mi garganta. No necesito el elixir. No tienes suficientes para desperdiciar uno aquí. No seas tonta. Pero. Basta. Soy el que mejor conoce mi cuerpo. No hay manera de que sobreviva. Pronto estaré muerto. Me estaba muriendo. Me había resignado a este hecho incluso antes de que me perforaran el pecho. En primer lugar, mi cuerpo estaba tan destrozado que debía parecer que me embarcaba en una misión de tontos. Me habían dicho que diera la vuelta y los esperara, pero yo había ignorado todas sus preocupaciones y sus sermones para seguirlos hasta este punto. Podría haberlo evitado. Su voz era tan fría como siempre. Este hijo de puta. Parece que será un dolor de cabeza hasta el final. Así que no había necesidad de que hicieras esto. ¿No te he dicho ya que te vayas a la mierda? Aunque sea tan difícil hablar ahora, ¿por qué sigue ladrando de esta manera? Deberías haberlo sabido también. Su expresión mostraba que no podía entender. Había una posibilidad de que tuviera razón. Aunque a los demás les pareciera una crisis desesperada, a él probablemente no le había parecido tan peligroso. ¿No lo sabía? Por supuesto que sí. Después de todo, hemos estado viajando juntos durante mucho tiempo. Así que sabía la clase de monstruo indescriptible que era. E incluso entre todos los que le llamaban monstruo, yo estaba especialmente familiarizado con sus habilidades. No había necesidad de que murieras así. Entonces, ¿cómo iba a morir si no? Él también debería saberlo. ¿Qué milagro fue para mí haber llegado hasta aquí?
Sin él, nunca habría llegado hasta aquí. Al menos así, es una muerte honorable. Me costó mucho sacar la voz, pero tuve que decir esto, me convertiría en una carga si siguiera contigo, pero tampoco quería volver atrás. Y no quería tratar de vivir una vida ordinaria con este cuerpo lisiado mío. ¿Cómo tienes tanto talento? No necesitabas que te cubriera, ¿verdad? Aunque sabía esto, seguía arrojando mi cuerpo en el camino. Mi cuerpo, que ya no era capaz de moverse correctamente, solo por un momento, se movió exactamente como yo quería. Gracias a eso, pude empujar a este detestable bastardo fuera del camino, y terminé con este enorme agujero en mi pecho. Estoy cansado ahora, así que vete ya. Poco a poco, se estaba haciendo más difícil hablar. Sentía como si mi propia voz me llegara desde lejos y, desde más lejos aún, podía escuchar el sonido del llanto. Mi cuerpo era tan pesado que no podía ni mover un dedo. Todo lo que había delante de mí se oscurecía. Gracias. En mis últimos momentos, escuché su voz. Bastardo, si vas a decirlo, ¿por qué no lo has dicho antes? Aún así, me hizo sentir bien. Después de todo, era la primera vez que le oía darme las gracias. Bah. ¿Qué carajo? Capítulo 2. El estúpido Hamel. Cazador de demonios, dios de la guerra, maestro de todo, estos eran algunos de los muchos títulos que se le daban al gran Bermud. Pero entre todos estos títulos, había uno que lo describía mejor, el de héroe. Hace 300 años, nuestro héroe, el gran Bermud, partió en una aventura junto con sus compañeros. Era un viejo cuento de hadas que le habían leído desde que podía caminar. Se trataba de las aventuras del gran Bermud, la sabia Siena, la fiel Anís, el valiente Molón y el estúpido Hamel. Todos los demás se llaman grandes, sabios, fieles o valientes, así que ¿por qué soy el único al que llaman estúpido? Cada vez que su niñera le leía este cuento a la hora de acostarse, se avivaba el fuego en el pecho de Eugene Corazón de León. Si pudiera hablar correctamente en lugar de balbucear. O si, por lo menos, pudiera mover bien su cuerpo. Incluso ese idiota de Molón fue empaquetado como el valiente. Entonces, ¿por qué soy yo el estúpido? ¿Nos han cambiado a los dos en algún momento? Por mucho que se devanara los sesos, no podía entender cómo se les había ocurrido lo del valiente Molón. ¿El valiente? No saben una mierda de él. Más bien, el Molón tonto. El estúpido Hamel siempre estaba celoso de Bermud. Hamel llamaba a Bermud, que era mejor que él en todo, su rival. Aunque nadie más estaba de acuerdo con esto. El bastardo que escribió esto debe haber sido alguien a quien le di una paliza en el pasado, escupió Eugene mientras rechinaba los dientes con rabia. En realidad, no era tan difícil entender por qué el contenido de la historia era así. Estos cuentos para dormir estaban dirigidos a los niños, por lo que debían ser fáciles de leer, además de divertidos y educativos. Hamel corría constantemente por delante de Bermud. Siguió así incluso cuando llegaron a la encrucijada que conducía al castillo del rey demonio. Aunque Bermud dijo que debían ir a la derecha, Hamel fue terco e insistió en ir a la izquierda. Mentira. Finalmente, Bermud accedió a escuchar a Hamel. Sin embargo, a lo largo del camino que tomaron, una diabólica trampa les estaba esperando. Estúpido Hamel. Gritó jactanciosamente que el rey demonio les había tendido una trampa porque el rey demonio le tenía miedo. ¡Qué idiota! El Eugene de 10 años apretó el puño con fuerza. Puede que ya haya leído esta historia cientos de veces, pero cada vez que llegaba a este punto de la historia, la rabia brotaba en su interior. Hamel era un alborotador. Tenía una personalidad fogosa, por lo que frecuentemente terminaba peleando con sus compañeros. Tienen esa parte bien. Después de muchas aventuras, Bermud y sus compañeros entraron en el castillo del rey demonio. Incluso después de entrar en el castillo del rey demonio, el estúpido Hamel se negó a escuchar a Bermud. Hamel, que seguía corriendo adelante, no pudo evitar ninguna de las trampas, y gracias a eso, Bermud y sus compañeros experimentaron muchas crisis. Como si este bastardo supiera lo que era, regañó Eugene con los dientes apretados. Las trampas en el castillo del rey demonio infernal no eran algo que uno pudiera evitar solo porque quisiera, así que aunque habían sabido que las trampas estaban por delante, todavía no tenían otra opción que romper a través de la fuerza. Hamel siempre estaba discutiendo con sus compañeros. El estúpido Hamel. El maleducado Hamel. Sin embargo, Hamel amaba a sus compañeros. Hamel, que estaba cubierto de cicatrices, se sacrificó por sus compañeros en lugar de huir.
En sus últimos momentos, mientras era acunado en los brazos de sus cariñosos compañeros, Hamel lamentó no haber sido nunca sincero con ellos. Siena, dijo, siempre me ha gustado. No me gustaba. Anice, por favor, reza por mí. Yo no he dicho eso. Molón, eres el guerrero más valiente. Ese bastardo era solo un cabeza de chorlito. Vermú, asegúrate de derrotar al rey demonio. Vermú juró sobre las lágrimas de Hamel que definitivamente derrotaría al rey demonio. Ante estas palabras, Hamel cerró tranquilamente los ojos. No había nada más que ver después de esto. Con el ceño fruncido, Eugene cerró el libro. Así que mi personaje fue sacrificado en aras de un buen cuento para dormir. Innumerables niños habían recibido una lección sobre cómo incluso alguien como el estúpido Hamel podía esconder un corazón justo dentro de su pecho. Se había sacrificado por sus camaradas y hasta se había arrepentido de ser deshonesto. Joder, ¿de verdad tenían que vender mi buen nombre para una lección tan barata? Aunque lo había leído varias veces, seguía enfadándose cada vez. Finalmente, descargando su rabia, lanzó el libro al otro lado de la habitación. Deseaba secretamente encontrar a la persona que había escrito la historia y darle una paliza, pero el autor de este libro, que ya tenía 300 años, era anónimo. Vermut, Siena, Anís y Molón, ustedes cuatro también tienen la culpa, cabrones. ¿Cómo han podido permitir que se escriba un cuento de hadas como este? Maldita seas, Siena. Aunque hayas llorado así cuando lo he apagado. ¿Ninguno de ustedes pensó siquiera en proteger el honor de su colega muerto? Sospechó que en realidad podría ser así, o al menos lo hizo una vez que se recuperó de su arrebato y recuperó el aliento. Después de todo, no era que pudieran esperar que Hamel se reencarnara con un recuerdo completo de su vida pasada. Maldita reencarnación. Eugene recordó todo el tiempo que había pasado llorando en su cuna. En su opinión, sus años de infancia fueron tan tortuosos como pasar por el castillo del rey demonio. Además de que sus pensamientos eran borrosos, ni siquiera podía moverse o hablar correctamente. Así que se vio obligado a pasar cada día de esos largos y terribles años masticando un chupete o mirando el móvil que colgaba del techo. Había una razón por la que, a los 10 años, tenía una mirada tan sucia. Desde pequeño, se había visto obligado a matar el tiempo con la mirada fija en la distancia. Eugene soltó un fuerte suspiro mientras se frotaba el puente de la nariz. Estoy bien con la reencarnación, pero ¿por qué tengo que renacer como uno de los descendientes de Vermú? El apellido de Vermú era Leonard. Si voy a reencarnarme, ¿no hay muchos lugares a los que podría haber ido? Entonces, ¿por qué, de todas las cosas, me quedé con la línea de sangre de Vermú? Cualquier otra persona podría haber celebrado tener un origen tan poderoso, pero no había manera de que Eugene, que aún tenía los recuerdos de su vida anterior, pudiera hacerlo. Toda su vida había querido eclipsar a Vermú. Aunque no había gritado por ser rivales como decía la historia, era cierto que Hamel había tendido a ser consciente del tipo a lo largo de su viaje. Al final, no había podido escapar de la sombra de Vermut. Por mucho que practicara y se esforzara, seguía sin poder acortar la distancia entre ellos. El gran Vermut. Eugene levantó la cabeza y miró el gran retrato que colgaba de la pared. El Vermut representado en él era exactamente igual a sus recuerdos de su vida pasada. El estúpido Hamel. Sacó un espejo de su chaleco y miró su reflejo. El rostro de un niño de 10 años le devolvía la mirada, uno que no se parecía a Vermut en lo más mínimo. Sin embargo, como su apellido era Leonard, realmente era un descendiente de Vermú. Al principio, había pensado que todo esto era un largo sueño tras su muerte. Sin embargo, hacía tiempo que había aceptado que esta era su nueva realidad. El estúpido Hamel se había reencarnado en el descendiente del gran Vermut. Durante su vida, Vermut tuvo muchas concubinas junto a su esposa legal. No era alguien que pareciera demasiado interesado en las mujeres, pero supongo que cambió con la edad. El Vermú de los recuerdos de Eugene no solo era abstinente, era prácticamente ascético. Pensar que un hombre así terminaría con 10 concubinas y toda una serie de descendientes. Al final, seguía siendo humano después de todo, así que supongo que lo entiendo. Solo los descendientes de la esposa legal eran reconocidos como el linaje directo de Vermut. Aunque la familia de Eugene también se apellidaba Corazón de León, solo eran de una línea colateral. Aún así, no es que quedaran desamparados. Aunque no fuera mucho en comparación con la finca principal de la capital, la mansión de la familia de Eugene era lo suficientemente lujosa como para parecer vistosa en su entorno rural.
Así que, aunque solo fueran descendientes colaterales, seguían siendo tratados de acuerdo con su posición. Dentro de esta espaciosa mansión, el gigantesco gimnasio mostraba especialmente su majestuosidad. A los descendientes que heredaban la sangre del gran Bermud, el héroe, el dios de la guerra, el maestro de todo, no se les permitía descuidar su entrenamiento. Estas palabras le habían sido inculcadas a Eugene desde muy joven. Otra vez no. Gerard Leonard miró a su hijo de 10 años con ojos cansados. Aunque él también había sido diligente en el entrenamiento desde una edad temprana, su joven hijo ya había puesto en evidencia todos sus esfuerzos anteriores. Aunque también era descendiente del Gran Bermud, Gerard no tenía ningún talento para las artes marciales. Realmente se rompió. Cada vez que veía a su hijo, no podía evitar sentir emociones encontradas. Desde el comportamiento de Eugene, que no era como el de un niño, hasta sus ojos afilados que no guardaban ni una pizca de inocencia, Gerard sentía que siempre había cierta distancia entre ellos. Aunque Eugene había perdido a su madre cuando era joven, Gerard no había visto ni una sola vez a su hijo llorar por su esposa muerta. Y eso no era todo. El talento de su hijo era grande, tan grande que era difícil creer que compartieran la misma sangre. Es un monstruo. Aunque no era un pensamiento apropiado para su único hijo, Gerard no podía evitar sentir miedo a veces. Solo tenía 10 años, un niño que aún no había probado el maná, pero su destreza al blandir una espada de madera era algo que había que ver para creer. La estaba blandiendo y se rompió. Eugene bajó la espada con un chasquido de su lengua. La espada de madera había sido incrustada con un núcleo de hierro, lo que la hacía demasiado pesada para manejarla solo con la fuerza de un niño. Aún así, Eugene había insistido en usar una espada como esta desde que tenía 7 años. Al principio, Gerard había pensado que era una terquedad infantil. Incluso había pensado que sería bonito ver a Eugene intentar blandirla con lágrimas en los ojos. Sin embargo, ya habían pasado 3 años desde entonces. Ahora, Eugene podía blandir esta especie de pesada espada de madera con facilidad e incluso había llegado a añadir sacos de arena cuando el peso inicial resultó insuficiente. Gerard tragó saliva mientras miraba el suelo, que estaba sembrado de trozos de una espada de madera rota y un maniquí de práctica completamente destrozado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sustituyó el maniquí? ¿Alrededor de 3 días? Pero no era algo de lo que sorprenderse. Cada uno de los maniquíes de práctica del gimnasio había tenido que ser reemplazado en algún momento. Las habilidades del herrero del pueblo son una basura, gruñó Eugene. Aunque estas palabras eran demasiado duras para salir de la boca de un niño, Gerard no se molestó en señalarlo. Eso formaba parte del carácter innato de Eugene. Gerard se había esforzado en corregir los modales de su hijo durante toda su infancia, pero la naturaleza salvaje de Eugene no había cambiado nada. ¿No le da vergüenza aceptar dinero a cambio de esta basura? Debería ser convocado y recibir una paliza, pero padre, usted es demasiado misericordioso. Eso es. Ejem. No pierdas el tiempo pensando en eso. La próxima vez, conseguiremos algo un poco más duradero. No te molestes con el muñeco de práctica, solo consígueme un bloque entero de hierro de alta pureza. Solo va a ser golpeado por una espada de madera, así que no hay necesidad de darle una forma. Gerard. Se quedó mirando a su hijo, sin encontrar las palabras. Se dio cuenta de que su hijo tenía ahora un físico tan endurecido que le costaba creer que solo tuviera 10 años. Para ser sincero, si lucharan a mano alzada, sospechaba que incluso podría perder. He engendrado un cavernícola. Gerard era incapaz de sentir pura alegría por el talento de su hijo. ¿Era porque sentía que su hijo era un monstruo? No, esa no era la razón. Entre los muchos sentimientos que Gerard tenía por su hijo, había también un sentimiento de orgullo. A diferencia de su padre, Eugene había nacido con un talento brillante, así que ¿cómo no iba a sentir orgullo? Sin embargo, junto a este orgullo venía un sentimiento de culpa. Era un hecho indiscutible que, como padre, carecía de influencia. El hecho de que los descendientes de Bermud fueran todos corazones de león no significaba que las familias fueran tratadas todas por igual. Ya habían pasado cientos de años desde que la rama de la familia de Gerard se vio obligada a salir al campo, y en su mayoría fueron ignorados incluso entre las ramas colaterales. ¿Debía contarle a su hijo la realidad de la situación? No, sería mejor no hacerlo. Después de todo, ¿no era un tema demasiado difícil de entender para un niño pequeño? No puedo usar una espada de verdad. Sin siquiera considerarlo, Gerard negó amargamente con la cabeza. Todavía no puedes hacerlo.
¿Por la ceremonia de continuación de la línea de sangre? Así es. Si participas en la ceremonia de continuación de la línea de sangre dentro de 3 años, se te permitirá empuñar una espada de verdad. ¿No está bien si lo mantenemos en secreto entre los dos? Algo así, no está permitido. Porque soy un corazón de león, no puedo ignorar las tradiciones familiares. La ceremonia de continuación de la línea de sangre era una tradición de la familia Corazón de León que tenía lugar una vez cada 10 años. Durante la ceremonia, todos los niños de entre 10 y 15 años que llevaban el nombre de Leonard, tanto los descendientes directos como los colaterales, eran llamados a la finca principal. El motivo de esta ceremonia era sencillo. Se trataba de decidir quiénes de ellos eran los más adecuados para llevar el nombre de Corazón de León. Después de todo, ¿no era una vergüenza afirmar ser los descendientes del héroe sin demostrarlo primero? Así que hasta ese día, no se les permitía empuñar un arma verdadera afilada hasta que la ceremonia de continuación de la línea de sangre hubiera terminado. ¡Qué tradición más estúpida! Eugene no permitió que sus pensamientos se escaparan. Sin embargo, cada vez que oía algo sobre la ceremonia de continuación de la línea de sangre o las tradiciones de la familia, sentía que el asco y la incredulidad se agitaban en la boca del estómago. El único propósito de la ceremonia de continuación de la línea de sangre era suprimir a los descendientes colaterales. A los hijos de las líneas colaterales no se les permitía empuñar armas reales hasta después de la ceremonia de continuación de la línea de sangre. Tampoco se les permitía entrenar su maná. Sin embargo, los hijos de la línea directa que residían en la capital eran libres de empuñar cualquier arma que quisieran, independientemente de su edad, y empezaban a aprender a usar el maná tan pronto como podían caminar. De eso se trata. Quieren inculcarles desde pequeños que los descendientes colaterales nunca podrán superar a los directos. Este acto de intimidación era tan evidente que hasta un niño podía verlo. Mucho menos Eugenio, que, aunque joven de cuerpo, tenía la mente de un adulto. Gerard no podía ver lo que ocurría dentro de la cabeza de su hijo. Sin embargo, se hizo una idea de lo que Eugene sentía por su expresión hosca. Aunque pensó que la visión de la cara de su hijo frustrado era bastante bonita, su culpabilidad se hizo aún más pesada. Si solo hubiera nacido en la línea directa. El talento de su hijo era brillante, pero los descendientes colaterales de la familia Leonard tenían claras limitaciones. En la ceremonia de continuación de la línea de sangre de dentro de 3 años, aunque su hijo era tan sobresaliente que era difícil creer que todavía era un niño, no había forma de que pudiera competir con los verdaderos herederos que habían crecido en la casa principal. Tal realidad hizo que Gerard se sintiera atormentado. Si tan solo hubiera nacido sin talento como su padre, entonces Eugene no tendría que sentir la brecha entre su talento innato y los desafíos que le planteaba la realidad. ¿Por qué tienes esa mirada, padre? No, no es nada. ¿Cómo si? Se nota que vuelve a culparse por no haber podido darme las mejores oportunidades. Eugene chasqueó la lengua mientras miraba fijamente a Gerard. Debido a sus claros recuerdos de su vida anterior, era difícil considerar a Gerard como su padre. Sin embargo, era imposible negar que había renacido como hijo de Gerard. Padre. Ha pasado mucho tiempo, así que ¿por qué no jugamos un poco? ¿Qué? He dicho que juguemos a pelear. Eugene no mencionó la palabra sparring. Intentaba ser considerado con los sentimientos de su padre si su hijo de 10 años le desafiaba a un combate. Por eso utilizó la palabra jugar en su lugar, pero la expresión de Gerard seguía siendo de horror. Gerard sintió primero el peso de sus tripas arrastrándolo. Luego miró el brazo de su hijo blandiendo la espada de madera con núcleo de hierro como si fuera un juguete. Dejemos eso para la próxima vez. Si su hijo de 10 años usaba accidentalmente toda su fuerza mientras jugaba. Gerard se retiró rápidamente mientras sudaba a chorros, solo de pensarlo. Eugene soltó una risita mientras veía a su padre escapar. Capítulo 3. El corazón de león. 1. En las leyendas y las imágenes de cuentos de hadas, la imagen de Bermud con la espada sagrada estaba siempre en el centro, pero de acuerdo con las memorias de Eugene, la espada sagrada no era tan buen arma como las historias la hacían parecer. Aunque sí brillaba bastante fuerte, proveía todo tipo de ayuda en el poco iluminado castillo del rey demonio, pero solo eso realmente. En primer lugar, como la espada sagrada era más una espada ceremonial con énfasis en apariencia más que función, a Bermud en realidad no le agradaba usarla mucho. Era hasta el punto de solo ser sacada para lidiar con demonios especialmente duros. Bermud era maestro de varias armas diferentes, lo que le otorgó el título de dios de la guerra y maestro de todo.
Ese tipo sacaría todo tipo de armas de su subespacio cuando sea que las necesitase para algo en particular. Y además de todo eso, también era bueno con magia. Durante su vida, Hamel nunca había aprendido ninguna magia. Me gusta pensar que, si hubiese dedicado algo de tiempo a descifrarla, hubiese sido mejor que una persona corriente. Pero incluso si ese hubiera sido el caso, en ese tiempo, ni siquiera le había echado un vistazo a la magia. Tiempo atrás, cuando era un niño y aún pensaba que era un genio, la idea de aprender magia nunca había cruzado su mente. Ese probablemente hubiera seguido siendo el caso aunque no hubiera conocido a Vermouth. Hamel pasó por una gran cantidad de cambios luego de haber conocido a Vermouth. En este mundo, había personas llamadas genios que podrían sobrepasar en todo lo que intentasen. El joven Hamel se había creído ser tal genio, pero un encuentro con un verdadero genio había destrozado este delirio infantil. Él había aprendido que no era un genio. Pero ahora, con un chasquido de su lengua, Eugene inclinó su cabeza. Tengo memorias de mi vida pasada. Si eso es todo lo que tuviese, entonces podría fácilmente volverme tan fuerte como era en ese entonces. Estaba seguro de eso. Sin embargo, Eugene no estaba satisfecho con alcanzar solo ese nivel de fuerza. Desde que había reencarnado así, ¿qué significado tendría en permanecer en el mismo nivel que había alcanzado en su vida pasada? Después de todo, él había reencarnado como un descendiente de ese Vermouth. Vermouth, pensó Eugene mientras masajeaba sus gruesos brazos, parece que realmente hay algo en tu sangre. Incluso si un niño se ejercitase, no serían físicamente capaces de ganar tanto músculo. Sin embargo, Eugene no tenía elección más que admitir que, aparte del tamaño de sus músculos, su nuevo cuerpo era perfecto. Aunque puede que no se haya ensanchado, su cuerpo entero era fuerte y flexible. Y era difícil imaginar que el cuerpo de un niño podría tener tan densa musculatura. Sus huesos eran igual de robustos. Incluso si empujase a su cuerpo hasta romperse, no le causaba ninguna secuela, y también lesiones serias sanaban rápidamente. A pesar de que mi cuerpo anterior era lo suficientemente bueno para ser confundido por un genio, esto es, no hay comparación. Es suficiente como para hacerme entender cómo pudiste haberte vuelto tan fuerte. Desde el inicio, las características base de sus cuerpos habían sido diferentes. Este hecho trajo sentimientos tanto de alegría como de amargura a Eugene. Si hubiera tenido un cuerpo como este en su vida pasada. No tiene sentido pensar en eso. Sacudiendo su cabeza, Eugene se libró de la idea. Su vida pasada pertenecía al pasado. ¿Desde qué había reencarnado así? ¿Por qué molestarse con arrepentimientos de su vida pasada? Con esos pensamientos en mente, Eugene intentó deshacerse de sus apegos al pasado. Sin embargo, no podía dejar ir completamente sus arrepentimientos. Después de todo, no era lo único que Hamel había dejado atrás como su legado ese maldito apodo insultante de «el estúpido Hamel». ¿Y los demás? Luego de regresar a su tierra natal en el Imperio Kiel, el gran Vermouth sirvió como duque antes de eventualmente devolver el título. Fue admirado como héroe hasta el final. El Imperio Kiel celebró un funeral de estado por la muerte de Vermouth, incluso ahora, el aniversario de la muerte de Vermouth es conmemorado por el Imperio. En cuanto a la sabia Siena, la chica fea fue invitada al reino mágico de Arod, donde se convirtió en la persona más joven de la historia en alzarse a la posición de maga principal de la Torre Mágica. Aunque había solamente 5 torres mágicas en Arod, 2 de ellas tenían actualmente a uno de los discípulos directos de Siena sirviendo como líderes. La fiel Anís, esa mujer podrida, había de hecho sido canonizada como santa del Imperio Sagrado de Yuras. Sus enseñanzas fueron tan respetadas que fueron hasta transmitidas en un volumen separado de las escrituras. Y Eugene simplemente no podía creer lo que se decía que el valiente Molón había hecho. Se decía que Molón, ese idiota, había fundado un reino. ¿Realmente él pudo arreglárselas para reunir a todos los refugiados de las tierras que habían sido devastadas por las fuerzas del rey demonio y establecer un reino en su propio nombre? Y aquí es la parte que se me resulta más difícil de comprender. Eugene frunció el ceño. Cada vez que sus pensamientos giraban en torno a este asunto, siempre era en este punto que sentía una familiar oleada de ira. Parece que a todos les iba bien hasta que murieron, entonces, ¿por qué los demonios todavía están por aquí? En su vida pasada como Hamel, él y sus compañeros se habían aventurado en el reino demoníaco de Elmut. Mientras lideraban las fuerzas de subyugación enviadas desde todos los países, habían matado a 3 de los 5 reyes demonio. El estúpido Hamel luego murió en el castillo del 4º rey demonio.
Recordaba claramente que, en el momento de su muerte, había creído que Bermud y sus otros compañeros definitivamente matarían a los reyes demonio restantes. Sin embargo, ¿cómo fueron las cosas realmente? El mundo estaba en paz, por supuesto. Los reyes demonio ya no tenían ambiciones de conquistar el mundo, y todo se debía al juramento que el gran Bermud había hecho con los reyes demonio. ¿Por qué terminó haciendo un juramento como ese? ¿No se suponía que íbamos a eliminarlos a todos? No sabía las razones detrás de esto. Pero, en cualquier caso, la guerra con los reyes demonio había terminado y el mundo estaba en paz. Una paz que había durado más de 300 años y continuaba hasta el día de hoy. Tal vez, ¿te sientes un poco nervioso? Eugene levantó la cabeza cuando escuchó una voz que le hablaba. Actualmente se encontraba viajando dentro de un lujoso carruaje. Un hombre de mediana edad con el rostro rígido estaba sentado en el asiento frente a él. Es porque esta es mi primera vez en la capital, murmuró Eugene mientras miraba por la ventana. Sin embargo, ¿cómo fueron las cosas realmente? El mundo estaba en paz, por supuesto. Los reyes demonio ya no tenían ambiciones de conquistar el mundo, y todo se debía al juramento que el gran Bermud había hecho con los reyes demonio. ¿Por qué terminó haciendo un juramento como ese? ¿No se suponía que íbamos a eliminarlos a todos? No sabía las razones detrás de esto. Pero, en cualquier caso, la guerra con los reyes demonio había terminado y el mundo estaba en paz. Una paz que había durado más de 300 años y continuaba hasta el día de hoy. Tal vez, ¿te sientes un poco nervioso? Eugene levantó la cabeza cuando escuchó una voz que le hablaba. Actualmente se encontraba viajando dentro de un lujoso carruaje. Un hombre de mediana edad con el rostro rígido estaba sentado en el asiento frente a él. Es porque esta es mi primera vez en la capital, murmuró Eugene mientras miraba por la ventana. Había dejado atrás su mansión en el campo y llegó a la ciudad más cercana después de un día de viaje en un carruaje tirado por caballos. Luego, después de atravesar varios portales de teletransporte, finalmente puso un pie en la capital. Entiendo cómo te sientes, el hombre simpatizó con Eugenio. El nombre del hombre era Gordon. Era un caballero que había jurado lealtad a la casa principal de Corazón de León y actualmente servía como escolta de Eugenio. Maestro Eugene, ¿le importaría si le doy un consejo? Por supuesto. Si ya se siente nervioso, cada día que pase en la propiedad principal se sentirá extremadamente tortuoso. No había ni un solo signo de diversión en el rostro de Gordon. Y a pesar de que estas palabras se habían ofrecido como un consejo, tampoco había rastro de preocupación. Al sentir esto, Eugene sonrió. Gracias por su consejo, Sir Gordon. Eugene era muy consciente de su situación actual. Como no eran parte de la línea de sangre directa, la realidad era que los descendientes colaterales se vieron obligados a tratar incluso a los caballeros que habían sido asignados para escoltarlos con cauteloso respeto. Mucho menos la casa de Eugene, que estaba incluso por debajo de la atención de las otras ramas colaterales. Aún así, sigo siendo un corazón de león. Solo enviaron a un solo caballero para escoltarme, y a mi padre tampoco se le permitió acompañarme. Sin dejar de sonreír, Eugene se volvió para mirar por la ventana. Aunque no están siendo demasiado obvios al respecto, realmente están tratando de ponernos en nuestro lugar. Supongo que están ganando ventaja al aplastar nuestros espíritus. Bastardos. Bermud, esto es todo porque fuiste y sembraste tus semillas por todo el lugar. Eugene imaginó cómo podrían desarrollarse las cosas en un futuro cercano. Al ver que ya estaban tratando de aplastar su espíritu, probablemente sería sometido a una opresión aún más flagrante en el momento en que llegara a la casa principal. Tal vez reúnan a todos sus caballeros para darnos la bienvenida y luego anuncien en voz alta exactamente quién está llegando y qué tan humilde es su origen. No, guardarían ese tipo de cosas para aquellos que en realidad estaban siendo tratados como competencia. Al ver que solo habían enviado a un caballero para escoltarlo, probablemente ni siquiera se molestarían en organizar una ceremonia de bienvenida para él. ¿Cuántas personas están participando en la ceremonia de continuación de línea de sangre de este año? Incluyendo al maestro Eugene, hay 6 personas de las líneas colaterales. Además, 3 herederos de la casa principal también estarán participando. ¿3 de la casa principal? Aunque Eugene había alzado la voz en un intento de fingir sorpresa, ya sabía de antemano quién asistiría a la ceremonia de continuación de la línea de sangre de este año. Todo esto fue gracias a que Gerard tomó precauciones especiales.
De las 3 personas de la línea de sangre directa, uno era el hijo de la primera esposa y los otros 2 eran gemelos nacidos de la segunda esposa. Dentro de los 5 de las otras líneas de sangre colaterales, los únicos a los que se les debía prestar atención eran los 2 de familias que habían ganado bastante prestigio a pesar de ser líneas de sangre colaterales. Creo que el mayor solo tenía 15 años, y hay algunos incluso más jóvenes que yo. Eugene tenía 13 años. Al recordar su edad actual, no pudo contener un suspiro. Todo debido a esta tradición, ¿realmente se le pidió que compitiera con niños de 10 años? Eugene. Hagas lo que hagas, no intentes competir con los niños de la casa principal. No importa cuán excelente seas, no serás un oponente para los niños de la línea de sangre directa. Por eso deberías. Eugene recordó la expresión sombría que Gerard había tenido en ese momento. Su padre no pudo ocultar su temor de que su hijo pudiera caer en la desesperación una vez que se encontrara con los niños de la casa principal. Aún así, no puedo evitar sentirme emocionado de ver cuán talentosos son los descendientes de Bermud. Eugene apartó los ojos de la ventana. Ya habían pasado por todo el espléndido paisaje que la capital tenía para ofrecer, y ahora el carruaje dejaba atrás la ciudad y se adentraba en un bosque. A partir de aquí hemos entrado en la finca Corazón de León. El bosque estaba rodeado de altos muros. Ah, pero no hay necesidad de tener prisa para preparar tus cosas. Todavía tenemos un largo camino por recorrer desde aquí. A pesar de que no se había estado preparando para dejar el carruaje, Gordon todavía sonrió mientras daba este consejo burlón. Lo entiendo, bastardo. Debe ser agradable tener una propiedad tan grande. Ni siquiera es tu tierra, así que ¿por qué estás actuando tan engreído? Vaya, entonces todo este bosque es propiedad privada de la casa principal. Sí. Si es tan grande, ¿no es un inconveniente moverse? Hay portales de teletransporte instalados en todas partes. ¿Es eso así? Entonces, ¿por qué estoy viajando actualmente en un carruaje? Eso es porque ni siquiera nos molestamos en darle permiso al maestro Eugene para usar los portales de teletransporte. Mientras sostenía esta conversación de ida y vuelta dentro de su cabeza, Eugene continuó mirando por la ventana. Tal como había dicho Gordon, el carruaje finalmente se detuvo después de conducir durante bastante tiempo. Después de abrir la puerta de su lado y bajarse del carruaje, Gordon se acercó para abrirle la puerta a Eugene. Bienvenidos a la propiedad principal de la familia Corazón de León, dijo Gordon cortésmente, con una inclinación de cabeza. La mansión era visible a través de las puertas abiertas de par en par. Tal como se esperaba, ni una sola persona había salido a darle la bienvenida. El Corazón de León. Eugene levantó lentamente la mirada. Banderas blancas se alineaban en el camino que conducía desde la entrada de la puerta principal, y un león valiente estaba bordado en el centro de cada bandera. Este era el sello personal de la casa principal. El Corazón de León de Bermud. Eugene se miró el pecho. Su ropa estaba desprovista de cualquier decoración. Solo a los descendientes directos de Bermud Corazón de León se les permitió coser el sello del león en el lado izquierdo del pecho. Si tan solo hubiera dejado descendencia. En su vida anterior, Jamel no se había casado con nadie ni había tenido hijos. No. Menos mal que no tuve ninguno. Si ese fuera el caso, me habría quedado con algunos arrepentimientos sin sentido. Aún así, al ver las banderas de la familia alineadas así, no pudo evitar sentir arrepentimiento por su vida pasada. ¿Ya llegó alguno de mis otros parientes? El maestro Eugene es el primero en llegar. Hurra, pensó Eugene con un movimiento de cabeza. El lugar al que llevaron a Eugene era un anexo construido fuera del salón principal. En el camino, ni siquiera había visto a un solo pariente que llevara el león en el pecho que demostraba que pertenecían a la familia principal. ¿Por qué estaban siendo tan distantes? ¿No deberían al menos sentir algo de curiosidad y venir a echar un vistazo a la llegada de su pariente de 13 años? Pero al menos no estaba siendo recibido con total rudeza. Al llegar al anexo, descubrió que se le había asignado un solo asistente personal. La sirvienta lo saludó, por favor, llámame Nina. Aunque por lo que parece, ella era una niña que no era mucho mayor que Eugene, Eugene no podía mostrar mucha insatisfacción por esto. Si hay algo que necesite, toque esta campana, dijo Nina mientras inclinaba la cabeza y le entregaba a Eugene una pequeña campana. Probablemente estaba en su adolescencia, como mucho. ¿Te importa si hablo cómodamente? Por supuesto, por favor hazlo. ¿Soy el único que usa todo este anexo? Eugene preguntó mientras miraba alrededor del espacioso anexo. Solo estaba preguntando por el bien de la confirmación.
Eugene sabía que este no podía ser realmente el caso. Por un lado, Nina era demasiado joven como para supervisar un anexo completo ella sola. Me temo que ese no es el caso, pero no debería haber ninguna molestia durante su estadía. Entonces estás diciendo que voy a vivir con otros parientes, confirmó Eugene. Sí. ¿Sabes cuándo llegarán? Todos deberían llegar dentro de 4 días a más tardar. Eugene resopló ante esta respuesta. Porque esto solo significaba que estaría atrapado aquí durante 4 días. Hay un gimnasio en la parte de atrás. Sí. ¿Necesito permiso de la casa principal para practicar mis golpes con una espada de madera? Eso es. Porque eso es justo lo que voy a hacer, declaró Eugene con una sonrisa mientras se dirigía directamente al gimnasio. Con una mirada de impotencia en su rostro, Nina se dirigió detrás de Eugene. Capítulo 4. El corazón de león, 2. ¿Quién era Gerardo otra vez? Él es ese tipo, el que vive en un rincón de la provincia de Gidol. ¿Y dónde está exactamente la provincia de Gidol? Está en la parte más occidental del imperio. ¿Cuál es el punto? No es como si alguna vez necesitáramos ir a una zona tan rural. 2 niños se reían burlonamente mientras chismorreaban sobre el recién llegado. Estos 2 eran Cian y Ciel, mellizos nacidos de la segunda esposa de la casa principal. Aunque su madre era la segunda esposa, no era ningún secreto que el patriarca la favorecía sobre la primera esposa oficial. Tales circunstancias hicieron que estos 2 niños de 13 años se sintieran lo suficientemente orgullosos como para sostener sus narices tan alto en el aire que apuntaban directamente al cielo. El nombre de ese bastardo es. Cian se apagó. Escuché que es Eugene y que tiene la misma edad que nosotros, dijo Ciel. ¿Y qué? No es como si fuéramos a ser amigos solo porque nuestras edades son similares, declaró Cian con arrogancia mientras se reía. Mirando el anexo a lo lejos, continuó hablando. Escuché que esta es su primera vez en la capital. Gordon me dijo antes que no podía apartar los ojos de la ventana todo el tiempo que estuvo en el carruaje. Bueno, es comprensible. Él viene de un lugar de la nada como la provincia de Gidol, después de todo. ¿Ese lugar tiene algo que ver además de bosques y campos? Cian le preguntó a su hermana. ¿Cómo debería saberlo? Nunca he estado allí antes tampoco, pero ese es probablemente el caso ya que está en el campo. ¿Escuchaste si se mareó por el movimiento del portal de teletransporte?, preguntó Ciel a cambio. Escuché que tenía una expresión de náuseas en su rostro. Así que parece que no terminó vomitando. ¡Qué decepcionante! Si hubiera terminado vomitando, estaba pensando en hacerle limpiar el carruaje, dijo Ciel con una sonrisa pícara. Ante esta respuesta traviesa de su hermana, que era por unos segundos más joven que él, Cian chasqueó la lengua y la señaló con el dedo. ¡Idiota! Si quieres ordenarle que limpie el carruaje, no es necesario que haya vomitado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ciel. Ya que ese mocoso vino aquí del campo, entonces su cuerpo debe apestar a estiércol de vaca. En mi opinión, probablemente haya levantado más orcas en toda su vida que espadas de madera, dijo Cian con desdén. Ajá. Ciel exclamó iluminado. Dado que viajó en el carruaje durante unos días, el olor a estiércol de vaca adherido a su cuerpo también debe haberse pegado al carruaje, explicó Cian. Qué desagradable, dijo Ciel, su rostro torciendo en una expresión de disgusto mientras sacaba la lengua. Sin embargo, su disgusto estaba aislado en su expresión, ya que sus ojos estaban llenos de una traviesa alegría. El carruaje en el que viajaba es propiedad de nuestra familia. No importa cuál sea nuestra relación, si el carruaje se ensució por su culpa, entonces debería rendir cuentas, ¿verdad?, preguntó Cian. Sí, así es, estuvo de acuerdo Ciel. Por casualidad escuché que tan pronto como ese mocoso llegó al anexo, fue directamente al gimnasio y comenzó a blandir una espada de madera, dijo Cian. Qué fanfarrón, Ciel se echó a reír. Los mellizos, que habían nacido el mismo día, siempre se habían llevado bien. Bueno, es su primera vez en la capital, y también llegó a la finca principal. Probablemente es por eso por lo que está fingiendo tanto, se burló Cian. ¿Fingiendo? Solo dilo como es, hermano. Está tratando de presumir. Ciel siguió riéndose mientras golpeaba el brazo de su hermano con diversión. Sin embargo, en contraste, Cian puso una mirada severa y enderezó la espalda. Hablando de este estúpido pariente nuestro, parece que debe haber venido a la ceremonia de continuación de la línea de sangre con grandes expectativas de sí mismo. Parece que su padre no lo educó adecuadamente. Sí,
sí, estuvo de acuerdo Ciel con su hermano. Primero, arruina el carruaje al dejar su olor en todas partes y ahora está tratando de presumir ante los adultos. Fingiendo estar entrenando, qué descarado de su parte, dijo Cian. Parece que necesita ser castigado, dijo Ciel. Oye, ahora, un castigo es ir un poco lejos. ¿Por qué no le recordamos las cosas que debe y no debe hacer? Es por su propio bien. Después de todo, no nos gustaría que los adultos lo regañaran más tarde. Eres demasiado amable, hermano. Ciel concordó completamente con una sonrisa a pesar de conocer las verdaderas intenciones de su hermano. Estos jóvenes gemelos habían aprendido hace mucho tiempo que bromas furtivas como esta eran mucho más divertidas que la intimidación directa. Vamos. Cian abrió el camino con un grito contundente. Ciel saltó detrás de él antes de girar la cabeza cuando sintió una mirada observándola desde lejos. Los gemelos habían estado practicando maná desde su infancia y podían sentir incluso cosas intangibles como miradas. Dentro de la majestuosa y espléndida mansión, un joven estaba parado en una ventana del tercer piso. Después de intercambiar miradas con Ciel, se echó hacia atrás y cerró las cortinas. Ciel sonrió tímidamente ante esta vista y sacó la lengua. Hasta la ceremonia de continuación de línea de sangre, a los hijos de líneas colaterales no se les permitía empuñar armas afiladas. Si bien Eugene no tenía absolutamente ningún respeto por una tradición tan ridícula, su padre Gerard nunca se atrevería a ignorar una tradición familiar de los Corazón de León. Había demasiados ojos en su mansión para mantenerlo en secreto de la familia principal. Es demasiado ligera. El ceño de Eugene se frunció mientras miraba la espada de madera. Había manejado una espada de madera con un núcleo de hierro desde que tenía 7 años, y a la edad de 12, había comenzado a practicar sus golpes con una barra de hierro que apenas se parecía a una espada de madera. Podría estar cubierto con una fina capa de madera, pero la espada de madera, que Eugene había estado empuñando durante más de un año ahora era lo suficientemente pesada como para aplastar huesos con un golpe normal. Sin embargo, no era un arma afilada, así que estaba bien. Incluso si se hubiera agregado una mayor cantidad de hierro para aumentar el peso, y hubiera crecido a un tamaño que pocos podrían siquiera levantar, todavía era solo una espada de madera. Para controlar perfectamente su cuerpo, Eugene había estado entrenando todos los días, sin perder ni un día tirado. Como había tenido una segunda oportunidad a través de la reencarnación, tenía que aprovechar al máximo su nueva vida. Pero curiosamente, no era su razón para trabajar tan duro. Eugene había sido así desde el principio. Incluso cuando viajaba con Vermouth y sus otros compañeros, nunca perdía la oportunidad de entrenar a menos que fuera inevitable. A pesar de eso, ese hijo de puta todavía tuvo el descaro de decir que no estaba trabajando lo suficientemente duro. Vermouth, ese bastardo repugnante, Eugene rechinó los dientes al recordar la lúgubre mirada de ese tipo. Eugene se había dado cuenta de que estaba presionando su cuerpo mucho más que en su vida anterior. Cada vez que se esforzaba físicamente, sentía que su cuerpo estaba superando los límites previamente imaginados. Todavía no podía estar seguro de si el cuerpo con el que había nacido como descendiente de Vermouth era superior al propio de Vermouth. Sin embargo, estaba claro que este cuerpo era muy superior al de el estúpido Hamel. Ni siquiera había comenzado a jugar con el maná. Entonces, como un niño de 13 años con un cuerpo que aún no estaba completamente desarrollado, ¿realmente tenía sentido que pudiera manejar una pieza de hierro tan pesada? ¿No tienes ninguna espada de madera que sea más pesada que esta? Sería bueno si también fueran un poco más grandes, preguntó Eugene. Se sentía como si ya lo hubiera balanceado cientos de veces, pero apenas estaba sudando. Eugenio frunció el ceño y giró la cabeza hacia Nina. Además, te dije que te quedaras a la sombra allí. ¿Por qué estás parada aquí a la luz del sol? Estoy bien, respondió Nina. Como si pudieras estar bien cuando estás sudando así. Deja de ser tan terca y ve a sentarte a la sombra. No, espera. Antes de eso, ¿tienes otras espadas de madera? Incluso cuando Nina estaba sudando profusamente, tenía una mirada perpleja en su rostro. La persona frente a ella era un niño de 13 años de una línea colateral. Aún así, como un sirviente menor de la familia principal, no era alguien a quien ella pudiera ignorar. Aunque podría ser solo temporal, ella había sido asignada como su asistente personal, por lo que le era imposible descansar a la sombra mientras su maestro estaba entrenando. Las espadas de madera son, el almacén del gimnasio debería tener todas las disponibles. Cualquier otra espada de madera probablemente estaría en el gimnasio principal.
¿puedes conseguir algo aquí? Eso, me temo que no puedo ser quien juzgue eso. Si lo desea, podría ir y preguntar, pero... Si ese es el caso, entonces está bien. No es necesario que te vayas. Eugene negó con la cabeza con desgana. Había oído de ella antes que Nina solo tenía 16 años. Ella acababa de obtener sus calificaciones de aprendiz, por lo que no quería hacerle las cosas difíciles al hacer demandas irrazonables. Esto es demasiado descarado. Eugene reprimió una sonrisa mientras dejaba la espada de madera. ¿Por qué le asignaron una criada que acababa de salir de su aprendizaje? ¿No era obvio? Si tuviera que descargar sus frustraciones con ella cuando el torpe asistente cometió un error o le faltó el respeto, se estaría preparando para ser castigado en su lugar. No sé de quién fue la idea, pero es seguro que no juegan limpio. Si siguiera agitando esta espada de madera, ni siquiera podría calentarse. Agitando casualmente sus brazos, Eugene se dirigió hacia el almacén. Esto hizo que Nina intentara inmediatamente alcanzarlo. Maestro Eugene, si hay algo que necesite, instrúyame en su lugar. Si fuera cualquier otra cosa, entonces tal vez, pero si voy a usarlo para entrenar, entonces necesito elegirlo yo mismo. ¿Cuál sería el punto si te dijera que buscaras algo, pero no me sirviera? ¿Debería hacernos perder el tiempo enviándote repetidamente hasta que consigas algo que pueda usar? En cambio, si lo busco yo mismo, terminará en un instante. El almacén mostró que no había visto un uso regular en mucho tiempo porque todo estaba cubierto de polvo. Nina sintió un sudor frío en su espalda cuando vio el polvo ondeando en el viento. De hecho, había querido limpiar este lugar desde hace unos días, pero la criada a cargo del anexo la había reprendido, diciendo que no era necesario, por lo que lo había dejado así. Mis disculpas, dijo Nina. ¿Para qué? Eugene no prestó atención a que Nina inclinara la cabeza en disculpa detrás de él. Vagó por el polvo hasta que encontró lo que había estado buscando, sacos de arena que se podían usar en el cuerpo. También encontró algo útil en un estante. Era un chaleco de cota de malla que no había sido engrasado adecuadamente y dejado cubierto de polvo. Aunque era mucho más grande que el torso de Eugene, le gustó el gran peso que sintió cuando se lo probó. Después de eso, Eugene sacó una gran lanza más larga que su altura. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?, preguntó Nina. Intenta pisar esto, dijo Eugene mientras señalaba la lanza que acababa de sacar y colocar en el suelo. Siguiendo su orden, Nina subió a la lanza. Esto evitó que rodara, lo que permitió a Eugene atar sacos de arena a la lanza. Nina observaba con una mirada abrumada en sus ojos. Eugene llevaba actualmente un gran chaleco de cota de malla de un tamaño demasiado grande y sacos de arena colgando de cada brazo. Pero además de eso, se colgaron incluso más sacos de arena en la lanza. No hay forma. Solo por lo que parece, la lanza sola tenía que ser el doble del peso de Eugene. Sin embargo, Eugene la despidió con una expresión de satisfacción. Puedes moverte ahora. Ese sí. Eugene dobló las rodillas y levantó la lanza con ambas manos. Aunque apretó los dientes por un momento por su peso vertiginoso, la forma en que sus músculos se tensaron y sus huesos temblaron lo llenó de alegría. Atrás. No, aún más. Sigue adelante hasta llegar a la sombra. Eugenio instruyó. Ese sí. Sobresaltada, Nina dio un paso atrás. Después de comprobar que Nina no estaba en el camino, Eugene balanceó la lanza en un amplio arco. ¡Boss! La lanza era más pesada que él, pero debido a que se había puesto aún más peso sobre sí mismo, no fue arrastrado por ella. Este era el propósito secundario de ponerse el chaleco y colgarse bolsas de arena. Mientras daba pasos pesados, Eugene siguió balanceando la lanza ferozmente. Cada vez que se balanceaba, se sentía como si sus brazos fueran a ser arrancados de sus articulaciones, y su cintura, que controlaba la rotación, gritaba de dolor. Al verlo, Nina se tapó la boca con un grito ahogado. Sintió que este ejercicio podría causar una catástrofe más allá de los medios de recuperación para un cuerpo tan joven. Sin embargo, aunque parecía que Eugenio colapsaría en cualquier momento, se mantuvo de pie. Cada vez que su cuerpo parecía que iba a fallar, en cambio, balanceaba la lanza aún más rápido. Luego, Eugene se obligaría a sí mismo a detener el aumento del impulso del columpio e inmediatamente pasaría a un movimiento punzante. ¡Pop! Sintió que los callos de ambas manos se desgarraban. Este dolor. No pudo evitar sentirse agradecido de no estar usando guantes, de lo contrario, no podría sentir este dolor. Eugene continuó blandiendo la lanza,
riéndose de pura alegría. Compensó el hecho de que sus manos empapadas de sangre se resbalaron en la asta de la lanza aferrándose con una fuerza aún mayor. Sus ojos se habían puesto rojos e inyectados en sangre, y respiraba rápidamente por ejercer demasiada fuerza. «Oye». Mientras Nena miraba esta escena con asombro, una voz que venía de su lado la sobresaltó. «¿Qué está haciendo ese bastardo?» Eran Cian y Ciel. Los gemelos malvados habían provocado que innumerables sirvientas empaparan las fundas de sus almohadas con lágrimas. Los dos se habían escabullido junto a ella, y sus ojos brillaban con curiosidad. Joven maestro, joven dama, ¿qué los trae por aquí? Te pregunté qué estaba haciendo ese bastardo, escupió Cian con el ceño fruncido. Estaba disgustado por el hecho de que esta sirvienta anónima no había respondido inmediatamente a su pregunta. En las circunstancias habituales, él la habría reprendido tan a fondo que nunca se atrevería a cometer ese error de nuevo. Pero actualmente, tenía mucha más curiosidad sobre lo que estaba haciendo el aldeano. No puedes decirlo con solo mirar. Esta respuesta no vino de Nina. Tomando una respiración profunda, Eugene se detuvo y bajó la lanza al suelo. ¿Sabes lo que es esto? Eugene preguntó mientras pateaba la lanza. ¿Qué estaba pensando este bastardo? Cian no respondió de inmediato y en su lugar entrecerró los ojos, pero Ciel, de pie a su lado, sonrió y respondió. Idiota, es una lanza, por supuesto. ¿Ni siquiera sabes eso? Así es una lanza, dijo Eugene. ¿Y qué? Preguntó Ciel. Ya que sabes que es una lanza, no sabes lo que es balancear una lanza, dijo Eugene. Sí que lo sé. Entonces, ¿por qué le preguntaste qué estaba haciendo? No fui yo quien preguntó eso. Fue mi hermano quien preguntó. Entonces, ¿por qué no intentas explicárselo a ese idiota de hermano tuyo? Dile, ese bastardo está blandiendo una lanza, dijo Eugene. Los ojos de Ciel se abrieron en círculos ante este insulto. En contraste, los ojos de Cian se volvieron aún más delgados. ¿Idiota? Yo. Al ver que no sabías lo que estaba pasando cuando lo mirabas directamente, no pareces tan inteligente. Hermano, ese patán te está llamando idiota. Ciel se rió y empujó a Cian en el costado. En lugar de enfurecerse como su hermano, instintivamente supo que podía hacer que la situación fuera más interesante despertando la ira de su hermano de esta manera. Esta débil incitación a su hermano menor por unos segundos fue suficiente para que Cian gritara, ¿cómo te atreves?